Bueno, Muchas gracias a todos. Hola y bueno, buen día. Y acá estamos bueno. terminando este hermoso fin de semana que tuvimos y con el agrado de que cada uno que descubre esta joya que está dentro del parque. Así que muy contentos también que por esa parte. Bueno, sí, realmente me llamó mucho la atención, Alejandro, la historia de la casa museo. Aparte, a mí en lo personal me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la historia en sí. Y así vamos aprendiendo la historia de las colectividades. En este caso, Exacto. la historia de los pioneros de la colectividad rusa. Contale, por favor, contale mientras vemos imágenes por TV Cable Candelaria, te cuento, estamos viendo las imágenes del traslado de esta casa museo. Contanos un poquito. En primer lugar, esta casa museo que está en el Parque de las Naciones, ¿a dónde se encontraba hace muchos años atrás? Exactamente. Esto empieza respondiendo cuando se empieza a crear la colectividad rusa bielorrusa de Misiones y el desarrollo cultural que los inmigrantes rusos habían generado acá en nuestra región. Y ante la premisa de construir la casa típica rusa en el Parque de las Naciones, se inicia una investigación y un estudio de campo, ¿no es cierto? De Ujú. los testimonios de los inmigrantes, de cómo, de qué manera llegaron, se adaptaron a nuestra madera, cómo construyeron su vivienda de los inmigrantes en las décadas del 20 y del 30 más o menos. Ajá. En estos relatos que fue contando la gente, un inmigrante se acerca y cuenta que estaba su casa, o sea, que la casa de unos familiares, unos vecinos que tenían, había una casa que era un inmigrante ruso Ujú. que había construido su casa y que hoy en día estaba la casa en pie, pero estaba abandonada en Guaraní, Ajá. en Colonia Guaraní. Y ahí cuando se empieza a investigar esto, se va a la chacra, se termina encontrando el lugar y se conoce la casa de la vivienda de Basilio Mielnik, que fue entre 1932 y 1937, había sido construida, ¿no es cierto? Ajá. Y la construcción quedó abandonada por algunos años y luego fue convertida en un depósito de yerba. Dentro había unas ponchadas de yerba que se habían guardado y todo. Entonces, cuando se empieza a investigar, digamos, a mirar, a hacer el relevamiento de la casa, que una de las arquitectas justamente fue Silvia Kulovich y con otros integrantes de ese momento de la colectividad, comenzaron a mirar la casa y quedaron sorprendidos porque respondía a una casa del siglo XX más o menos de la región europea, de Europa Oriental. Ajá. Entonces, los recursos arquitectónicos que tenía la casa, digamos, en los diferentes lugares, como los marcos de las ventanas, tenía los vidrios originales, las puertas, cómo estaba tallado, digamos, la madera, porque la madera no es solamente plana, sino que tiene toda una conexión. Dijeron, no, esta casa está como para poder tenerla así, digamos, porque estaba Una joya una rusa. joya. Ajá. Y se encuentra primero toda pintada con tiza y cola, estaba pintada de blanco, porque la idea era enmascarar la madera y que parezca una imitación de aparejos y de empalmes, digamos, de encastramiento de diferentes ángulos, que parecía que era de cemento, digamos, la casa, estaba como revocada, pero en realidad tenía como unas columnas, unas balaustras, todo un montón de terminaciones que daban a entender como una construcción revocada y pintada, pero en realidad todo eso, esas molduras que tenía era de madera, ¿no es cierto? Alejandro, Eh, te corto un sí, ratito. sí, sí, Es cierto que esa casa no tiene ningún clavo, digamos? exactamente. Es un sistema constructivo que son tablones horizontales y verticales
que van encastrándose como machimbrados, Ajá. sin utilización ninguna de anclajes metálicos. Todo es con tarugo y con encastres. Son como unas columnas que tienen como unas rendijas a los costados, más o menos para que se entienda. Sí. Y las maderas iban una arriba de la otra y se iban encastrando, digamos, en este riel de madera que generaban estas columnas. ¿Y Entonces, qué madera se utilizó? Tiene madera, eso es uno de los otros datos muy interesantes de la casa, que la casa tiene prácticamente casi todos los tipos de madera del Monte Misionero. Tenemos de cedro moro, tenemos loro, o sea, tenemos de todos los colores, y uno puede ir a la casa y cuando se restaura la casa al original, ¿no es cierto?, se comienzan a ver todos estos colores. Porque cuando encuentran la casa abandonada tenía toda una galería armada y ahí lo único que se hace es desarmar la galería de la casa, queda la casa de 10x10, que es más o menos el corazón de la casa, y como las casas de madera siempre estaban elevadas, se coloca por debajo un cachapé. Ajá. Y ahí se le suelta la casa arriba del cachapé, se cortan las columnas y se trae. O sea, era más fácil trasladar la casa así, de esa manera. Exactamente, porque no se la podía desarmar, porque al estar toda encastrada, algo puntual de don Basilio Mielnik, él hacía las cajas de relojes en Rusia. Entonces, él manejaba mucho lo que eran los detalles de la madera. Por eso también nosotros decimos, bueno, fue como también su obra maestra esta casa cuando lo construyó, porque fue como una caja de reloj gigante donde se convierte en su casa toda de madera y encastrada. Y bueno, y ahí todos los presidentes de ese momento de la colectividad, todos le dicen, no, mira, esto tenemos que llevar armado porque no la podemos desarmar porque no la vamos a poder armar más. Claro, claro. Entonces se trajo con los vidrios puestos, o sea, están las fotos de la ventana, los vidrios puestos no se rompieron, las chapas son originales, todas las columnas de afuera, lo único que se desarmó fue la galería, que se volvió a reconstruir cuando se llegó al Parque de las Naciones. Así que no, la verdad que es algo, fue un gran movimiento en ese momento. Fueron 10 kilómetros de tierra y 10 kilómetros por la ruta nacional, fue cortada por gendarmería porque era más ancha que la ruta, entonces no podía haber ni auto en la banquina, digamos. Alejandro, ¿cuánto tiempo llevó ese traslado desde Guaraní hasta donde está ahora? Y más o menos empezó en 1988. En 1988 se llevó la casa, ¿no? Ajá. Y en 1998, 10 años más o menos, empezó a funcionar como casa, digamos, como casa museo. Uh-huh. Y siempre se tomó la premisa que era para rendir homenaje a tantos testimonios silenciosos de tantos inmigrantes que tanto hicieron por Misiones, porque mostramos el ejemplo de que la colectividad esa, o sea, la casa cuando se hizo, él no lo pudo hacer solo. Él lo hizo con su vecino ucraniano, con su vecino suizo, con su vecino alemán, que cada uno iban y se colaboraban para poder construir sus casas. Y ahí iban a la chacra de al lado y le ayudaban al alemán a hacer su casa, le ayudaban al ucraniano a hacer su casa. Entonces, la casa nosotros la usamos, no es como un museo solamente de la colectividad rusa-belorrusa, sino que es un testimonio vivo de los inmigrantes que llegaron, que se adaptaron a nuestros climas, que se adaptaron con las galerías, porque en Rusia no hay galerías perimetrales como tiene esa casa, y esa casa se adaptó a las lluvias, al clima nuestro, entonces como al tipo de madera también que tenemos nosotros. Entonces fue toda una adaptación de esta casa vernácula que se generó de estos inmigrantes, ¿no es cierto?, pero con sus recuerdos y con sus detalles de su región de Europa. Claro. Alejandro, la última consulta, agradeciendo tu gentileza. En esta casa museo he visto muchos elementos de la época, como por ejemplo, vi una pava, nunca vi una pava tan grande, una pava gigante, por ejemplo. Vi una biblioteca con no sé cuántos libros hay ahí. Todo bibliografía rusa, ¿no?
Entre otros elementos, no sé si podés citar un poquito para cerrar la charla. Exactamente, así que lo vamos a invitar a todos, así que vayan a visitar porque la casa museo, lo que tenemos armado adentro es como una casa de inmigrantes. Tenemos diferentes regiones y diferentes zonas donde mostramos todo. Son todos objetos originales donados por familias de la colectividad y de diferentes familias que dicen quiero donar esto. Y ahí tenemos una gran biblioteca con bibliografía rusa y bielorrusa, desde la época soviética también. Después tenemos toda una serie de videos y películas también de rusas. Y después tenemos una parte de los samovares rusos, que es algo muy tradicional de Rusia, que son es como unas grandes pavas eléctricas donde se hacía la ceremonia del té. Tenemos varios samovares de eso porque todas las familias habían traído sus samovares porque era algo muy, muy preciado para las familias. Tenemos varios samovares que tienen los sellos originales que ahora en Rusia prohíbe sacar esos tipos de samovares del país porque son monumento nacional y nosotros tenemos varios de esos que en esa época esas familias se trajeron. Después tenemos la balalaika, tenemos una balalaika que nos habían donado una familia de Corrientes, que un militar ruso la había regalado a un militar alemán en el Volga alemán, y ese militar alemán después emigra a Argentina y tenía la balalaika y no conseguía una colectividad rusa para hacerla tocar, porque lo único que le había pedido y los recuerdos que tenía de que le había pedido que nunca deje de tocar la balalaika, que la pueda tocar. Así que hace 2 años hicimos un acto con la colectividad, en conjunto con la colectividad alemana, mostrando también cómo la música en esas épocas de guerra unía también a varias personas. Así que tiene más de 100 años esa balalaika. Increíble. Así que también es como una de las joyas que tenemos ahí. Bueno, después tenemos toda la parte de Biblias escritos en ruso y en bielorruso que la gente había traído. Tenemos tapados que en su momento trajeron, que nunca más lo pudieron usar acá en Misiones. Pero bueno, todos los recuerdos, ¿no es cierto? Claro. De todos esos inmigrantes, todo lo que se trajeron, ¿no? No, y no. la verdad que eso es impresionante. Bueno, Alejandro, quiero mandarte un gran abrazo y agradecerte mucho por este contacto y contar, ¿no? Contar esta historia tan rica que en este caso tiene la colectividad rusa y en especial el traslado de esta casa museo de la colectividad rusa, bielorrusa, que me llamó mucho la atención. Así que gracias por contarnos esto. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, con ustedes y todas las colectividades. Muchas gracias, Alejandro. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes y por difundir esto que la verdad que para nosotros dentro de la colectividad es una de nuestras joyas y lo más preciado que siempre lo mantenemos. Así que con la visita de todos siempre nos alegra y con la colectividad también, con toda nuestra gastronomía que siempre le esperamos, con nuestra bebida tradicional, la perestroika también, que gracias al trabajo arduo de toda la colectividad durante todo el año, podemos colaborar y podemos mantener, digamos, toda la colectividad y podemos mantener este museo para que todos los turistas puedan venir y puedan conocer un poco la historia de Misiones y de todos nuestros inmigrantes. Así que muchísimas gracias por difundir esto, que para nosotros es algo muy, muy importante. Bueno, un abrazo, Alejandro. Hasta pronto, hasta cualquier momento. Gracias. Hasta pronto.